preguntarás, ¿qué es la mirada cuántica? ¿Y qué haces vos en un curso de física cuántica? ¿Y qué hacemos todos nosotros hablando de física cuántica si no somos físicos cuánticos? Y te vas a sorprender de cuánto tiene que ver la física cuántica en nuestra vida. Por empezar, somos energía y todo es energía. Y esto ya no escapa a ningún descubrimiento científico, ya todos lo saben, todos lo dicen. Cuando antes hablar de esto era una locura. Hoy día ya nadie duda. Todo, absolutamente todo es energía. Ahora, hay una parte que se ve, se toca, se observa con los 5 sentidos. Esa es la parte que observamos como materia. Sin embargo, y ya empezamos con las partes más profundas de esto, aun cuando lo toquemos, aun cuando lo veamos, esto no deja de ser energía. Solamente que esta energía tiene una composición, una observación que la hace ver sólida, hace que la unión de la información que estoy mirando vea a este ser que estás viendo. Pero no dejo de ser energía. Es una energía que contiene una información. La información, en este caso, de Laura. Un cuerpo con un nombre, con una información, y ya vamos a ver cuánto más. Energía entonces es información, y quien organiza esa información en principio es nuestra conciencia. Es la conciencia la que organiza la información. Y este es un dato clave, porque voy a estar observando una determinada realidad en función de mi conciencia. Si tengo conciencia de abundancia, voy a observar abundancia. Si tengo conciencia de carencia, voy a observar carencia. Y para la vieja forma de ver, cuando hablamos de la vieja forma de ver, es esa forma de ver que no aceptaba que todo es energía. Esa mirada lo que nos decía es que las cosas existen y porque existen las veo. La nueva forma de ver dice que es mi observación la que determina lo que veo. Mi observación es la que hace que lo que veo esté ahí. Ven que es una concepción totalmente distinta, porque si no percibo, si no tengo conciencia, no puedo observar. Si no observo, no creo esa realidad. Mi observación crea la realidad. Y esto que parece tan complejo, pero es a partir de lo cual partimos en este curso, en esta mirada cuántica. ¿Qué significa? Que todo es energía hasta que mi conciencia la une, la agrupa en un determinado concepto. Van a ver el ejercicio, el experimento de la doble rendija
que lo que muestra es que la energía se va a comportar de acuerdo a un observador. De ahí es que la ciencia, la física cuántica dice, el observador determina la realidad. Y eso se demostró también, no solo en un experimento de laboratorio, sino que en experimentos concretos. El más revolucionario fue en marzo del 2019 en un laboratorio, pero donde personas también comprobaron que la mirada de una condicionaba todo el entorno del ejercicio que estaban realizando. ¿Qué quiere decir esto y para qué me sirve? Básicamente vivimos en un mundo que consideramos visible y palpable, pero hay otra parte que no la vemos. Y como no la vemos ni la percibimos con los sentidos, pensamos que no es real. Esa es la parte cuántica. Si fuéramos alguien desde arriba del universo y miráramos, veríamos una masa uniforme de energía. Solo veríamos energía. Si nos fuéramos a lo más chiquitito de la materia, más chiquitito, solo veríamos energía. Entonces, desde lo más chiquito a lo más grande, solo veríamos energía. Pero ¿qué pasa? En el plano de conciencia en el que estamos nosotros, vemos lo que llamamos materia. Y en función de esa conciencia, empezamos a construir nuestro mundo. Esa forma va a estar dada por la conciencia y ese mundo de las formas va a estar hecho por nuestra conciencia. Entonces, ¿dónde está la clave de nuestro trabajo? En ser un tipo especial de observador, que seamos capaces de crear una realidad de una conciencia en expansión, de una conciencia de abundancia, de bienestar, de amor, en la conciencia de quiénes somos verdaderamente y cuál es nuestro propósito. Por algo esas preguntas son las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo de la vida, de la historia de la humanidad. Es una pregunta que está grabada en el alma, en la conciencia del ser humano. Y para nosotros es clave esta mirada cuántica, porque esta mirada cuántica nos permite saber que si distinguimos entre esta parte no visible y esta parte visible, que esa división no es real, pero que nos permite hablar de un adentro y un afuera. Son como categorías que no existen. Las creamos porque nuestra cabeza necesita categorizar. Nuestra cabeza necesita categorizar que alguien con esta forma, con esta información se llama Laura. Pero en realidad, en el mundo no visible, esta forma está unida a la otra que tiene tu nombre, el de Mauricio, el de Mayra, el de Caro. No existe realmente esa división. Es todo energía. Y claro, nuestra cabeza no está preparada para pensar en función de eso, para pensar en función de energía, para pensar en función de información. Nuestra cabeza no está preparada porque antes no se sabían estas cosas. Ahora, se sabe que es el observador
nuestra conciencia la que agrupa, la que determina, la que conforma esa realidad, el comportamiento que la energía va a tener en ese contexto específico y determinado. Esto es, en mi vida, si yo voy a estar observando paz, voy a crear paz. Si estoy observando conflictos, voy a estar obteniendo conflictos. Primero es la observación y después viene lo observado. Y no al revés. No es que porque hay conflicto yo lo observo. Es como yo siento un conflicto, observo desde el conflicto, lo veo. Si no lo viviera, si no lo tuviera como información en mí, no lo podría ver. No lo podría ver. Y hay tantos puntos que no podemos ver porque son puntos ciegos para nosotros, que eso no lo estamos pudiendo crear ni observar en la realidad. Por ejemplo, si yo no veo mi propia paz, no la puedo observar en el mundo que estoy viviendo. Y ahí hablamos de las categorías adentro y afuera, como si fueran reales, que ya vimos que no lo son, pero voy a estar diciendo en mi interior, en mi adentro, no estoy pudiendo ver la paz y no la estoy pudiendo observar en el afuera, como si este afuera existiera, pero este afuera que puede ser mi casa, mi vida, mi cuerpo, mi familia, mis amigos, mi entorno laboral, mi ciudad, mi país, mi mundo. Y para que podamos tomar conciencia de cómo es esto de la observación, crea lo observado. Te invito a que pienses en dos gemelos que nacen en una misma casa y sin embargo ven una vida totalmente diferente. Y cada uno crea una realidad diferente. ¿Y esto por qué es? Porque cada uno está trayendo una conciencia que hace que vean el mundo, cada uno desde su lugar. Y no hay nadie que pueda ver el mundo de la misma forma que otro. Y es desde esa visión que cada uno tiene que crea su realidad. Su interior determina su exterior. Y en este aspecto, lo que podemos decir es que el interior y el exterior, esto que no existe como una separación real, viven condicionándose todo el tiempo uno a otro. El adentro al afuera, el afuera al adentro. Pero este afuera es permanentemente una observación mía, una creación mía que alimenta a este observador que soy. A mí me gusta mucho hablar de la danza que hay. Es una danza permanente entre este adentro y este afuera, donde la que doy los pasos soy yo. Y el afuera acompaña mi ritmo, acompaña mi paso. Si yo cambio el baile, cambia todo lo que el paso de baile de quien baila conmigo, en este caso del universo. Ahora, ¿quién pone la música? Y esa música la pone lo que hoy día la ciencia ya no duda, un creador que está atrás de todo lo creado. Ese creador, llámalo Dios, llámalo fuente, llámalo vida, conciencia mayor. Es quien tiene la mirada del todo, es el campo del todo, es toda la energía. El campo de todas las posibilidades, dicen algunos autores. Y
Esto también nosotros lo observamos en la mirada cuántica. El creador es la totalidad, es el uno de todo lo que existe. Y nosotros somos partes de ese todo. Pero no quiere decir que seamos algo chiquitito o incompleto. Esa parte que somos contiene la información del todo. Conecta con la información del todo. Es como una gota de agua en un océano. No podemos decir que esa gota no forma parte del océano o que no es el océano. Es el océano. Y no es una gota de fuego en el océano. Es agua. Es la misma naturaleza, la misma esencia que esa agua que está en el océano. Entonces, desde ahí podemos decir que nuestra esencia es la misma que la esencia del Creador. Somos un pedacito del todo porque cada uno tiene una información puntual, pero también tenemos la información del todo. Y a la vez el todo, ese gran mar, océano, tiene la información de cada gotita que forma parte de él. Y ahí es donde digo, se baila esta danza entre la gotita y el océano, permanentemente. No hay uno sin el otro. No hay uno sin el otro. Y cuando nosotros podemos hablar de esta mirada cuántica, es ver esta mirada. Porque cuando nazco, no nazco y me separo de ese mar. No soy una individualidad separada de ese mar. Sigo siendo esa gota de agua, parte de ese mar. ¿Y por qué sentimos que no? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué sentimos que hay un Dios afuera y nosotros separados? Porque hubo una interpretación del mundo que nos hizo sentir y ver de esa forma. Pero hoy día la física cuántica nos lleva, nos conecta con ese espacio esencial que ya conocíamos, que ya sabíamos en el origen y que la espiritualidad viene hablando desde el inicio, desde las civilizaciones antiguas cuando se veían los dioses, la conexión con la naturaleza, las distintas filosofías que hablan de la unidad. Pero hubo otras interpretaciones a las cuales les convenía ver al hombre separado de ese creador. Y a partir de allí se armaron comunidades, sociedades, religiones, una concepción del mundo que veía al ser humano separado de la naturaleza y separado del creador. Estamos volviendo al origen, pero eso no es una vuelta desde la cabeza, es una vuelta desde la conciencia. Saber que somos parte de ese origen y que al ser parte nos corresponde esa esencia. ¿Y cuál es la esencia de esa creación, de ese origen? La paz, la abundancia, el bienestar, la plenitud, el merecimiento, el amor. Y desde ahí decimos, el universo vibra en permanente amor. No es que el universo se autodefina desde el amor, es una energía de expansión, de abundancia. Nosotros podemos hablar de la energía del amor, esa energía que une todo, que le da sentido a todo, que le conecta con un propósito a todo y que está conectado permanentemente el propósito de uno al del otro. Cada parte tiene un sentido y completa al todo.
Pero cuando nosotros nos separamos y desde la concepción se ve a un ser humano separado, ¿qué pasa? Nos estamos separando, quebrando de nuestra esencia y sentimos que nos falta algo esencial y nos sentimos separados de eso. Y al sentirnos separados, ahí desdoblamos nuestra energía y tenemos la energía del amor, esa energía que somos, y la energía del miedo que surge a partir de esa separación. La desconexión de la fuente nos colocó en el miedo. Miedo a que nos falte ese poder creador, miedo a no ser el amor, miedo a no merecer, miedo a no ser parte de esa abundancia. Y el miedo lleva a juegos referidos al miedo. La separación, la división, la competencia, el conflicto, la carencia, la competencia por lo que creo que está limitado y es carente. Entonces tenemos dos miradas del mundo, la que pone foco en el miedo y la que pone foco en el amor. La que pone foco en el amor está conectada con la esencia de quién es. Y la que está conectada con el miedo olvidó esa conexión. Hablamos de la mirada de la unidad del ser con el creador y con todo lo que lo rodea. Esa es la mirada cuántica. Porque desde la mirada cuántica, observemos lo más chiquito o observemos lo más grande, todo es la misma energía, única energía. Ahora, si nos vemos desde acá, desde el miedo, desde la separación, es lo que se llama ver la dualidad, separación. Somos dos partes, no una unidad, un todo y nosotros partes separadas de ese todo. Y es desde ahí que hemos creado lo que denominamos nosotros esa Matrix que trata de contener el miedo del ser humano y la sociedad. Y desde ahí hemos construido, pero estamos volviendo al origen, estamos volviendo a esa unidad, por lo menos a la conciencia de que no estamos separados de este universo. Cuando nos encontramos con esta mirada de unidad, empezamos a empoderarnos, porque cuando podemos ser capaces de observarnos y observar esta realidad desde la unidad, nos estamos encontrando con nuestro poder personal, con quienes realmente somos. Ahora, la gran pregunta es ¿quiénes somos? Que vos te la puedas contestar, porque desde ahí vamos a estar trabajando que somos el propósito, somos ese amor, somos la abundancia. ¿Cómo observarnos desde ahí? Porque si hoy te pregunto, te vas a definir desde el miedo y desde esta mirada de la dualidad. Y vas a observarte desde las carencias, desde lo que te falta, desde lo que te separa del resto. Y es desde ahí que empezamos a crear y construir. Entonces, la invitación es a encontrarnos con esa totalidad que somos. Desde la mirada del miedo nos dicen pensamientos y emociones. Somos eso. Si somos muy emocionales, eso está mal. Reprimamos, tapemos. No dejes salir tu emoción porque tu emoción te desconecta del pensamiento. Y primero pienso y después existo. Y
Entonces vivimos una vida donde tratamos de pensar soluciones que surjan del cerebro. Esa es una mirada tradicional, basada en el miedo. Ahora, cuando nos paramos en el amor, en la unidad, ¿qué observamos? Observamos un ser humano que es mente, pero no solo ese pensamiento que vemos, una mente no consciente que conecta con ese todo. Una mente que ya científicos descubrieron que no está en el cerebro esa conciencia, está en el campo de energía, conectando con esa energía del universo. Somos esa mente expandida, somos emoción. Esa emoción tiene una función que no la sabemos interpretar, pero cuando la interpretamos, cuando nos convertimos en nuevos observadores de nuestra emoción, tenemos una gran fuente de información y una fuente de guía, una guía hacia nuestros mejores potenciales, hacia ese mejor camino que está para que recorramos. Las emociones nos van a decir si estamos yendo en el camino del mejor futuro o no, si estamos conectando con el equilibrio creador o no. Eso vamos a estar viendo en profundidad y también vamos a observarnos en la unidad que somos con nuestro cuerpo, ese templo sagrado que es el que observamos como materia, como parte de esta experiencia humana. Nuevamente, la interpretación del ser humano desde lo físico olvida la unidad del pensamiento, la mente y la energía. Y vamos a aprender a tener una mirada integrada que nos permite vernos en nuestra totalidad y comprender qué mensaje nos da nuestro cuerpo, también como parte del GPS que nos permite ir hacia nuestro mejor futuro. Y por último, y no menos importante, y es algo que vamos a pasar los 3 meses hablando, somos multidimensionalidad. Somos esa parte del todo, estamos conectados con esa parte del todo a través de lo invisible. Y eso invisible es un mundo maravilloso, mágico, fascinante. Un mundo tan accesible y tan concreto que cuando aprendas a observarlo vas a ver cuánta información te da todo el tiempo para que vos vayas a tu mejor futuro y vivas tu mejor vida. Así que eso también forma parte de la mirada cuántica y la vamos a estar viendo cuando estemos hablando del doble y de la ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio. Por ahora vamos a quedarnos con esta mirada cuántica, la totalidad y la parte, se habla de fractales, de un universo holográfico, la parte que se ve en el todo que está representado también en las partes, hay una interrelación permanente y para hacerlo simple es esta mirada de la gota en el universo. Eso somos, esa es nuestra mirada y el comprendernos así y el sabernos así nos permite cambiar esta observación hecha desde el miedo, un miedo que nos hace ver fantasmas, separación, carencia, conflicto donde no lo hay. Vamos a ver que vamos a estar hablando de la ilusión, de que lo que estamos observando no es real, es lo que nos enseñó un programa. Ya vamos a aprender a ver desde el océano como totalidad, cómo navegar en ese océano.
y que nos permita comprender todo el poder creador que ser parte de ese océano nos da. Así que los invitamos a reflexionar acerca de todo esto. Vamos a estar brindándoles las herramientas para que podamos observar cada una de estas cosas en profundidad y sobre todo te invitamos a que hagas este cambio de observador. ¿Cómo veo cuando solo veo con los sentidos? ¿Y cómo veo cuando expando mi mirada y soy capaz de ver esta gota en el océano, la unidad? Y te puedo asegurar que es una mirada mágica, creadora, que te va a sorprender. Abrite y déjate sorprender. Acá estamos para continuar en este maravilloso camino tan transformador. Gracias.